En este video vamos a hablar de los textos expositivos. Tenemos textos narrativos, científicos, literarios y expositivos. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. En un texto expositivo se muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Son textos con información real, por eso es necesario que el autor recopile información veraz y confiable, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Podemos encontrar textos expositivos en libros como las enciclopedias o en las revistas científicas. Veamos sus características. Poseen una función referencial o informativa. Tienen la intención de informar. La información puede ser amplia y especializada. Se redacta en tercera persona. Él, la, los, las. Se organiza con títulos y subtítulos. Utiliza descripciones de eventos o procesos. Utiliza nexos. En los textos expositivos se utilizan nexos que tienen como función unir enunciados o partes de un texto. Por ejemplo, para señalar el orden de las ideas, explicar una causa o una consecuencia. Veamos la estructura del texto expositivo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Introducción. El texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos a desarrollar. Aquí se despierta el interés del lector. Desarrollo. Parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Los subtítulos. Conclusión. Corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Existen dos tipos de textos expositivos, los de carácter divulgativo y de carácter especializado. Los de carácter divulgativo no requiere de conocimientos previos, tiene pocos tecnicismos, tiene información objetiva y se dirigen a públicos amplios y heterogéneos. Los textos de carácter especializado son textos más complejos, tienen un vocabulario técnico y especializado. Se dirigen a públicos concretos. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto lo referente a texto expositivo, características y estructura. Ahora vamos a continuar con el texto literario, así que estén muy atentos a la explicación. El día de hoy hablaremos sobre los textos literarios. ¿Qué son y cuáles son sus características? El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es un texto literario, luego sobre sus características y finalmente sobre los tipos de textos literarios. Empecemos. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario o los textos literarios son aquellos que cumplen una función expresiva y estética, sirven para expresar y para transmitir belleza. Son parte de los géneros literarios y de la escritura artística. Centran su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Y suelen basarse en mundos ficticios, relatando sucesos imaginarios, ideas, etc. ¿Cuáles son sus características? Veamos. Lo primero es que tienen una intención poética, ya que se basa en la experiencia estética
¿qué le ofrece al lector? Su intención no es informativa, su intención no es persuasiva, su intención es entretener al lector, que el lector se maraville por el uso del lenguaje y se entretenga. Otra característica es la subjetividad, ya que refleja cómo ve el autor el mundo, cómo es que el autor piensa, cuál es su perspectiva de las cosas a través de lo que escribe. La siguiente característica es el uso particular del lenguaje, que es diferente al uso convencional. Se permite la ruptura de normas, especialmente cuando hablamos de poesía. Es así que el autor llega a desarrollar un estilo personal de uso del lenguaje. La cuarta característica es el uso de figuras literarias, como por ejemplo las metáforas, las onomatopeyas, las metonimias, para enriquecer el texto y hacerlo más atractivo. Como quinta característica tenemos que entretiene. Su objetivo es el de entretener. Su función es esa. Cuando uno lee un cuento, una novela, un poema, lo hace con el mero objetivo de pasar un tiempo para sí mismo, en el que pueda dar rienda suelta a su imaginación a través de las palabras. Y al autor le sirve para expresarse. Y por último, es ficticio, es decir, no se refiere a la realidad, pero es verosímil, es decir, es creíble. Nosotros lo llegamos a creer cuando lo leemos. A pesar de que pueden haber textos literarios que se basen en hechos reales, se dice que es ficticio ya que estos hechos no son narrados de forma objetiva, sino que siempre tienen algún tipo de subjetividad. Y siempre, para que sea un texto literario, tiene que ser verosímil. Tienes que llegar a creerlo. Tiene que estar escrito de una manera en que tú puedas pensar de que esa realidad alterna es posible. Ahora veamos los tipos de textos literarios. Tenemos la narrativa. Por lo general está escrito en prosa, es decir, en forma de párrafos. No está escrito en verso ni tiene rimas. Es un relato real o imaginario, fantástico o realista. El cuento, la novela, la crónica son ejemplos de textos narrativos. La dramaturgia. La dramaturgia está destinada a su representación en teatro, cine o televisión. Está escrito en forma de guión o de diálogos y tiene acotaciones, porque su objetivo principal no es ser leído, sino visto a través de una representación teatral o ahora del cine o la televisión. La poesía es la más libre y compleja de las artes literarias. Por lo general se usa para expresar emociones y sentimientos. Antes se hacía en verso, ahora no necesariamente. Y por último tenemos el ensayo, que es uno de los nuevos ingresos, ya que todavía hay cierta controversia con incluir el ensayo aquí. Sin embargo, lo incluimos ya que es un abordaje reflexivo y explicativo de un tema, que muestra el punto de vista subjetivo del autor. No en todas las fuentes, como les comento, es tomado como texto literario, pero en las que estamos usando, sí. Ahora, no siempre hay ensayos literarios, también hay ensayos científicos. Cuando son científicos, pues no se considera un texto literario. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado.